Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y hoy comenzamos un nuevo estudio llamado Instruirnos en la Verdad. Hace 2 años que escribí el libro La Inteligencia Espiritual, inspirada en el libro de Colosenses, donde Pablo oraba para que sus hermanos de Colosas fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde entonces quedé fascinada con esta epístola y en estos momentos vuelvo a estudiarla con más detenimiento y quiero compartirle mis estudios porque Colosenses es de gran vigencia en los momentos actuales. Pablo deseaba que los colosenses estuvieran totalmente controlados por el conocimiento profundo y pleno. El conocimiento es un tema central en los estudios de Pablo. Él dijo a los corintios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. 1 Corintios 1:5. Oró porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, diera a los efesios espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Efesios 1:17. A los filipenses se escribió, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses 1:9. En Colosenses 2, del 3 al 4, encontramos que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso todos estos pensamientos paulinos tienen una gran vigencia actual, como toda la palabra de Dios. Nuestra era es una era científica, de grandes adelantos y descubrimientos científicos. La era tecnológica, la era de la nanotecnología, de la inteligencia artificial y del transhumanismo ha emergido como una corriente basada en el deseo desmedido de mejorar la especie humana. El transhumanismo ha devenido en un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que, según estas posiciones, se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana, como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición moral. En estos momentos se habla de diferentes tipos de transhumanismo y se habla de un transhumanismo cristiano que plantea una espiritualidad sin Dios, pretendiendo utilizar las tecnologías exponenciales para disolver y transformar la naturaleza humana, de alcanzar una nueva condición posthumana. Todo esto, por supuesto, ignorando al Creador, pero sabemos los cristianos que la última palabra la tiene el Creador, un Dios de amor que ama a su creación y la sostiene en su belleza y bondad. Cristo, el auténtico Salvador de la humanidad. Pero debemos desconstruir estas teorías con la propia palabra de Dios. La naturaleza y el carácter de estas corrientes nos lleva a reafirmar la manera como Dios se relaciona con el universo. Y por eso en Colosenses 1:16 encontramos lo siguiente, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. La negación de los absolutos, en especial de los preceptos morales, es una característica de la sociedad actual y de estas corrientes que piensan de manera ansiosa e irresponsables en mejorar la condición humana a toda costa. Y como no existe una fuente de autoridad que dictamine normas absolutas, lo que reviste de validez a los valores morales es a menudo arbitrario y basado tan solo en opciones humanas.
Pero para el cristianismo la palabra de Dios, revestida de toda autoridad, es la que determina los códigos morales. Colosenses nos señala en este sentido la suficiencia de Cristo. Cristo es el Señor de toda creación. Su autoridad creadora cubre todo el universo material y espiritual. Porque, repetimos, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo no es solo el creador, sino el sostenedor, su principio unificador. También en Colosenses 1:17-20, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esta corriente plantea el uso de las tecnologías exponenciales para disolver y transformar la naturaleza humana y alcanzar una nueva condición poshumana, más cerca de la perfección. Pero tenemos que saber que si queremos hablar de perfección, necesariamente tenemos que hablar de Jesús, que fue perfeccionado, no en un sentido moral, debido a que siempre poseyó ese tipo de perfección, sino en el sentido de ser preparado como autor de la eterna salvación. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, del 8 al 9. ¿En verdad Cristo puede cambiar vidas? ¿Puede dar paz, gozo y felicidad? ¿Conocer a Cristo da significado, esperanza y propósito a la vida? Colosenses nos ayuda a responder estas preguntas en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses 1:22. Cristo hace que los pecadores sean santos y sin mancha a los ojos de Dios. Él cambia vida. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses 2, del 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¡Qué hermoso! Por tanto, conocer a Cristo trae estabilidad a nuestra vida, haciendo que seamos agradecidos, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Cristo satisface todas nuestras necesidades para que nada nos falte, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Estas corrientes transhumanistas aceleran sus propuestas de salvación para la humanidad, basada en la ideología transhumanista y las tecnologías exponenciales. La emergencia de un nuevo ser con inteligencia artificial que puede llegar a adquirir algún nivel de autoconciencia son expresiones de un totalitarismo cibernético. No cabe duda que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Efesios 4:18. Esta situación es igual a la que enfrentó Pablo, que lo llevaba a escribir Colosenses, con los herejes espirituales, que prometían a través de medios dudosos progresos espirituales en los que Cristo es relegado a un segundo plano y negado los principios básicos del cristianismo. El progreso en la fe consiste en profundizar, no en descartar las verdades cristianas fundamentales. En Colosenses tenemos la respuesta a
a estas posiciones que hoy tienen plena vigencia por ser una verdad irrefutable. Jesucristo es el Salvador Supremo, y si queremos vivir en plenitud es con Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sería todo por hoy, pero siempre te invito que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana para rescatar el deleite de su primer encuentro con Jesús. Y les invito a que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios que al que a mí viene no le rechazo. Juan 6:37. También dice, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 9 al 10. Tras hacer esta oración podemos asumirnos como hijos de Dios, pero siempre te digo que seas capaz de entregarle tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Bendiciones de lo alto.